Buenos días, el día de hoy nos reunimos para adentrarnos en el mundo de la literatura hondureña, explorando las vidas, obras y poemas de algunos de sus escritores más representativos. A través de sus páginas, estos autores han retratado la historia, las luchas, los sueños y la identidad de nuestro país. Desde las novelas que denuncian las injusticias sociales hasta los poemas que capturan la esencia del alma hondureña. Cada una de ellas ha dejado una huella imborrable en la cultura nacional y más allá de nuestras fronteras. Nuestro grupo está conformado por Alessandra, Alison e Isabela. Y sin más preámbulo, comenzamos. En esta exposición conoceremos no solo los logros literarios de estos grandes escritores, sino también los momentos clave de sus vidas que inspiraron sus obras más importantes. Los invito a descubrir y valorar la riqueza de nuestra literatura, un reflejo profundo de quienes somos como pueblo. Amanda Castro, 1951-2010, nació en Tegucigalpa, estudió Letras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue una defensora de la cultura y de los derechos humanos. Su poesía explora la condición femenina, el amor propio y la realidad social. Fue una de las voces femeninas más importantes de la poesía hondureña. Fue premiada nacional e internacionalmente. Su estilo literario se enfoca en la poesía libre, testimonial y profundamente humana, con temas de género y justicia social. Algunas de sus obras más destacadas son Celebración de Mujeres, en 1984, que fue un poema que celebra la fortaleza de las mujeres, y Poema de Amor Propio, de 1994, explora el amor propio y la identidad. Sus poemas más destacados son Celebración de Mujeres, Poemas de Amor Propio y Viajes y Sueños. Roberto Sosa, 1930-2000, nació en Lloro. Desde joven se enfrentó a la pobreza, experiencia que marcó toda su obra poética. Se convirtió en una de las voces más reconocidas de la poesía social de América Latina. Ganador del Premio Adonais en España y del Premio Casa de las Américas en Cuba. Su poesía denuncia la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Su estilo literario se enfoca en la poesía social, sencilla en su lenguaje pero profunda en sus emociones. Algunas de sus principales obras son Los Pobres, en 1968, poema emblemático de la poesía social, y también Un Mundo para Todos Dividido, 1971, que es una crítica a la injusticia social. Uno de sus poemas destacados son Los Pobres y Mi País. Froilán Turcios nació en Juticalpa, Olancho. Fue un destacado periodista, diplomático y político. Él defendió la soberanía nacional frente a las intervenciones extranjeras, especialmente de Estados Unidos en Centroamérica. Como importancia, él fue una figura fundamental de la lectura modernista hondureña. También fundó y dirigió varios periódicos, donde difundió sus ideas patrióticas. Como estilo literario, tiene el modernismo y realismo, que esto es que sus cuentos tienen un tono intenso, muchas veces sombrío, y reflejan temas como la violencia, la pasión y el dolor. Algunas de sus principales obras son El Vampiro, que esa es una colección de cuentos que critican el imperialismo y muestran el sufrimiento humano. Cuentos del amor y la muerte. Estas son historias intensas con fuertes emociones. Y como uno de sus poemas destacados está La Balada del Loco Amor, que este es un poema intenso que muestra la desesperación amorosa. Ramón Rosa, 1848-1893, nació en Tegucigalpa, en una época de grandes cambios políticos. Fue filósofo, escritor, jurista, periodista y político, muy cercano a Marco Aurelio Soto. Participó activamente en las reformas liberales del siglo XIX en Honduras y Guatemala. Estudió en Guatemala y más adelante fue ministro de Educación y también ministro de Relaciones Exteriores. Es considerado uno de los intelectuales más importantes de Honduras y de Centroamérica, defensor del liberalismo, la educación laica, el pensamiento científico y la modernización del Estado. Su obra escrita contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico y a la formación cívica en el país. Su estilo literario fue ensayístico, racionalista y didáctico. Aunque no se dedicó a la literatura de ficción, su estilo es claro, directo y profundo, con fuerte carga argumentativa. Algunas de sus obras principales son La Instrucción Pública, un ensayo donde defiende la necesidad de una educación universal, gratuita y laica.
Otro son estudios sociales, otro ensayo que reflexiona sobre temas como la democracia, la libertad y la cultura. La biografía de José Cecilio del Valle, que fue un trabajo historiográfico donde exalta la figura del prócer. El ensayo sobre la ignorancia y el fanatismo. En esta obra, Ramón Rosa critica duramente la manipulación religiosa y la falta de educación del pueblo como herramientas de control social. Juan Ramón Molina nació en Comayagüela, Honduras. Desde joven mostró talento para la poesía y fue influenciado por el modernismo, especialmente por Rubén Darío, con quien tuvo amistad. Trabajó como diplomático en varios países de América Latina. Su vida fue corta, murió a los 33 años, pero su legado literario es inmenso. Se considera uno de los escritores hondureños más importantes porque fue uno de los grandes precursores del modernismo en Centroamérica. Su poesía, rica en simbolismo y musicalidad, marcó una transición entre la poesía romántica y las nuevas corrientes literarias modernistas. Su estilo literario era modernista. Su poesía combina belleza formal, riqueza léxica, imágenes sugerentes y temas existenciales. También usó metáforas poderosas y un lenguaje sonoro que refleja emociones profundas. Entre algunas de sus obras está El Águila, que es un poema, que es símbolo de grandeza, fuerza y libertad. Canto a la Patria, que también es un poema y expresa lo profundamente patriótico y emocional. La canción del bohemio refleja su alma de poeta libre y soñador. Una frase célebre de Juan Ramón Molina es: "Yo soy el bohemio errante, que va por la vida, cantando y soñando, sin meta ni hogar". En conclusión, acerca de todo lo que se pudo observar en el video, la literatura hondureña nos enseña que las palabras tienen el poder de construir memoria, identidad y esperanza. A través de las vidas y obras de estos escritores, podemos ver cómo el arte refleja los sueños y desafíos de un país entero. Que este recorrido por sus historias nos inspira a no solo leer más, sino también a valorar el talento nacional que ha sabido transformar la realidad en poesía, cuentos y novelas que trascienden en generaciones. Muchas gracias por su atención. Esperamos les haya gustado el video.